En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y ejpairaktsutian mech. Desde el hogar de ancianos Ohannes de Arbequirián nos encontramos en una tarea grata por el desarrollo de nuestra actividad y un tanto ingrata porque vamos a revivir acontecimientos que sin ninguna duda significan heridas aún no cicatrizadas dentro del pueblo armenio. De esas heridas, hoy nos encontramos con uno de los sobrevivientes de la masacre de 1915, que nos va a explicar un poco, obviamente con las limitaciones que su edad y su memoria significan, los acontecimientos que se llevaron a cabo en esa época. Le vamos a pedir que nos diga su nombre y apellido. Anunat Maganunat. Imanot. Ay. Megardich Nazaretian. Kani Daregahnas. Utsunuvet. La señora que nos está acompañando en la tarea es Ofelia Sahagian. Ofelia Sahagian. Le pregunta al señor cuántos años tiene, de qué ciudad es oriundo. Amasya Karakenem. Amasya Kagaka. ¿Y cómo estaba compuesta la familia de él en la época de 1915? Kani Hokier Tserendani Kazarin Ayurdasne Hingin. Dasningin. Hayr Mayruneik. Ayr Mayr. Yerbukuir. Padre, madre, dos hermanas. Angivercha Tioskar. Un tío Mayr con su madre. ¿Y por qué no le pregunta, por favor, qué recuerda él de los acontecimientos de 1915? Inchkehishek Tuk Charti Jamanagin. Charti Jamanagin Amvor. Minchev Malatya Kati. Sharveshla Katnik. Recuerdo que fuimos hasta Malatya. Sharveshla. Inzi Turk Panrab. Arab Darab Irduno. Un turco me llevó hasta su casa Ander Turk Lalo Amar. para hacerme turco como ellos, Sí. para convertirme. Bueno, está por y por pajes que si urworketnam ander gespannem. Si te llegas a escapar, donde te encuentre te voy a asesinar. Angiverche yes panari. Garkero Tsainare Heruyan Kukan Sibor. Escuché ruidos de caballos, de Irían de carrozas. Raknere Gain. Ese día él no se encontraba, estaban sus hijos. Katink Sibor Ramanu Vetvi. Fui, Pane- pedí permiso. Que Por un Nein. decir. Drotsmen, ir Turk in Drotsmen. Pedí permiso de los hijos de este turco. Pan Inchun Ramanu decir. Vor Askagan Nergukan Selov. Garkero Tsainare Heruyan. Les dije que podría ser que vinieran parientes míos, Bueno, voy a verla. si podía ir a verlos. Sí. Angiverche Yevinch Badashanetsimiren. Knasin. Puede ir, dijeron. Bueno, ya بدأت أن أتصور كبندري إن داركيت ورا كروش بغامجار. Me encontré con un primo, un pariente mío, que andaba por ahí. Bueno, إذا سبران داراب. Me llevó hasta su carpa. Bueno, عندك ورا كويروس إنجي. Allí me encontré con una tía mía, una hermana de mi padre. Bueno, أتغير إنجي سوار أسانجا سانجي Ahí relaté lo que me había sucedido. إنجي بايت. Me tuvieron a resguardo. أنجي مارتة إيجاب برانير أمين داكن براراب.
Entonces después llegó el hombre el turco, y No encontró. deshizo todas las carpas buscándolo, Çıkırsak gitmez. pero no me encontró. Oyna. Açır sonra artık bizi can pahan etsin. Al día siguiente pudimos escaparnos. Bueno, egen şar ıslayın ansank. Malatya egen. Llegamos a Malatya, Fırıncılar Kağakı. a una ciudad de Malatya. Bueno, até ser carquera fiera amme pambilitsi kek. Allí teníamos que dejar nuestros carros, nuestros caballos, y teníamos que seguir a pie. Bueno, até rendelang. Salimos de ahí, Hiç mi katünk? Buran anduvimos un Megar. poco, encontramos otra carpa, Até desank var. Amel saburgusen. Korzavar nero panak mı kar. una especie de ejército de trabajadores. Bueno, até im askaganın mega herüyen askagan Un mıner. pariente lejano mío Aski beşe merenlerin vurayin gohelen bider saksa. nos dijo que tras esto íbamos a tener que caminar sobre cadáveres. Bueno, hiç ısadı elap. Y así fue. Bueno, en función de tal, le decimos Yach Noragaltiunchesi. Bana bir şuna regalem çadır. Continuando con el desarrollo de los temas vinculados con los hechos de abril de 1915, le hemos pedido a un especialista en geopolítica que tenga la gentileza de explicarnos cuáles son los aspectos desde el punto de vista geopolítico que han dado origen a los hechos de abril de 1915. Y, como acabo de decir, el especialista que está con nosotros es Adolfo Kutuchian. Bueno, mira, el tema realmente me parece importante porque yo soy de los que piensan que la historia es maestra de la vida. Es decir, la historia nos tiene que enseñar. Yo creo que el dirigente, fundamentalmente, el conductor de un pueblo, de una nación, un estadista, tiene que saber ver determinados hechos que se suceden en la sociedad como para sacar debidas conclusiones y, en la medida de lo posible, orientar a su pueblo hacia caminos adecuados y eventualmente evitar peligros. Y en ese sentido yo tengo que señalar que hubo algunos elementos previos al 24 de abril de 1915 que de alguna manera estaban indicando algo de lo que podía pasar. Por ejemplo. Mira, yo creo que esos temas fundamentalmente se dividen en 4 grandes áreas, ¿no? En primer lugar, la lucha interimperialista europea, previa a la Primera Guerra Mundial, que dio como resultado la guerra. En segundo lugar, había un hecho que todavía no se le había dado demasiada trascendencia dentro de las poblaciones cristianas y en especial de los armenios del Imperio Otomano, que era la ideología del panturanismo de los jóvenes turcos que habían asumido el poder en 1908. El panturanismo, una idea de buscar la unión de los pueblos ural-altaicos, es decir, obviamente de religión musulmana, y lograr una unidad geopolítica, un Estado homogéneo. Cuando uno habla de un Estado homogéneo en lo político, social y religioso, más bien que los sectores que no son homogéneos a esa ideología tienen que quedar de lado, en el caso de los armenios. Y esto es precisamente lo que ocurría con el pueblo Eso armenio. es lo que ocurría. En tercer lugar, el problema de la desintegración del Imperio Otomano, que ya era previo a 1914, es decir, el imperio se venía cayendo, yo diría. Y en cuarto lugar, hubo 2 geopolíticas actuantes que muy poca gente las conoce, y que consistían en la lucha entre el camino a la India por el canal de Suez, que después lo voy a tratar de mostrar en el mapa, ¿no? Y la lucha por ese mismo camino por vía terrestre, que era el ferrocarril de Berlín a Bagdad. Entonces, yo creo que fundamentalmente esos son los hechos. Razonando un poco de a poco en el tema, yo me gustaría señalar que la lucha interimperialista en Europa a principios de este siglo se daba en un imperio otomano que ya estaba cayendo. Por ejemplo, Turquía, el imperio otomano, había sido derrotada por las
potencias balcánicas. Grecia, Serbia, Montenegro, Bulgaria la habían dejado fuera de combate entre 1902 y 1903. En 1911, si me permiten, yo voy a tratar de ir al mapa. En 1911 el Imperio Otomano pierde Tripolitania también. Es decir, que las potencias europeas estaban empujando a lo que quedaba del Imperio Turco hacia el este. Paralelamente con esta situación, los franceses comenzaban la ocupación de a poco de la región de Beirut y Damasco. Los ingleses, en el mapa no se ve todavía, pero estaban más al sur ocupando Arabia Saudita y ya tenían en su poder el canal de Suez, formalmente bajo hegemonía turca. Es decir, y los rusos desde el Cáucaso apuntando hacia la meseta de Anatolia. Es decir, que a lo largo de muchos años el Imperio Turco venía perdiendo territorio y esto generaba en la ideología gobernante por esos supuestos nacionalistas jóvenes turcos una idea de recuperar el territorio y buscar los culpables internos de esta decadencia del imperio. Una decadencia que se daba fundamentalmente debido a la, desintegración económico-social de un imperio que había quedado fuera de la carrera tecnológica del siglo XIX y del siglo XX. Yo te haría una pregunta. Sí. Si vos pensás que si esta situación de decadencia del gobierno turco no se hubiera planteado, el genocidio no se hubiera llevado a cabo. No puedo decir tanto, no sé, yo creo que en una tragedia concurren varios factores, pero es uno de los factores indudables que existió, ¿no es cierto? Y en especial cuando se desencadena la guerra, en 1914, inmediatamente Rusia, que era parte del entente con Inglaterra y Francia, ataca hacia Turquía, mejor dicho, primero atacan los turcos y son derrotados, y luego el ejército ruso, compuesto en buena medida del ejército zarista por tropas armenias, pero les da unas palizas fenomenales en Garagilise y en Kars, que hacen, esto era a fines de 1914 y principios del 15, concretamente en enero del 15, así pocos meses antes de que se desencadenara la tragedia, que llevó a una derrota militar terrible. Que antes del 24 de abril del 15, pocos meses antes, el ejército turco había sido totalmente derrotado en el frente del Cáucaso. Y justamente el 24 de abril desembarcan los ingleses en Galípoli, en los Dardanelos. Entonces ahí el ministro de Guerra, uno de los ideólogos de la masacre, veía un movimiento de pinzas sobre el imperio. ¿Qué hace en este caso el ejército turco? Empieza a encontrar, los traidores, entre comillas, en las filas internas y se lo toma sobre el pueblo más débil y desarmado, que ese era el caso de los armenios. Entonces, en ese sentido, volcaron sobre la parte débil del imperio lo que no lograban sobre los fuertes. Pero, también para redondear esta idea, quería señalar la responsabilidad de Alemania en el tema, porque detrás del ferrocarril a Bagdad, que era el camino a la India, que opuesto, claro, que era el opuesto al camino marítimo a la India por el canal de Suez, justamente en este ferrocarril que iba desde Berlín a Estambul hasta Bagdad, acá en Irak, era el camino justamente que se siguió el genocidio. Como ustedes verán en un mapa acerca del genocidio, que está ahí muy cerca, ustedes verán que de todos estos pueblos y ciudades armenias de la meseta de Anatolia y de la región de Cilicia y de las regiones cercanas a Van, fueron llevadas justamente hacia los desiertos del Derzor y fueron aniquilados. Es decir, que yo creo que detrás del genocidio había grandes ideologías imperiales que estaban en juego y que coadyuvaron a la política de exterminación de los armenios por parte del gobierno turco de entonces, mejor dicho, del Estado turco como tal. Adolfo, te hago una pregunta. ¿Vos podés plantearnos consecuencias y conclusiones del tema que desarrollamos? Sí, mira, obviamente que acá en pocos minutos uno no puede desarrollar lo que tarda a veces una hora en una conferencia, ¿no? Ya tendremos más tiempo a corto plazo. Pero yo creo que fundamentalmente quería señalar 3 o 4 consecuencias. La primera, que hay que conocer el sentido de la historia y el sentido de los tiempos. En segundo lugar,
lo difícil de ciertas ideologías, es decir, el manejo de ciertas ideologías para fines imperialistas, como por ejemplo la ideología del racismo que tenían innato en el panturanismo de los turcos. En tercer lugar, deberíamos señalar las responsabilidades políticas, fundamentalmente de otras potencias, como el caso de Inglaterra, Francia, Rusia en menor grado, Alemania en buena medida como autora intelectual de algunos, o de, mejor dicho, el Estado Mayor alemán, no el pueblo alemán. Es decir, que hubo muchos que por acción u omisión dejaron hacer sobre la tragedia del pueblo armenio. Como habitualmente sucede. Como habitualmente sucede con todos los pueblos chicos, los pueblos débiles, y sobre todo cuando son pueblos que no tienen la fuerza, a veces militar, política o del dinero, como para imponer y dar a conocer sus problemas. Y finalmente yo creo que hay una consecuencia clara. Esto es una herida que no cerró. Y acá la necesidad de justicia es, es un problema ya no del pueblo armenio, sino un problema de lesa humanidad, porque genocidios posteriores al de 1915 hubo otros, y no solamente el del pueblo judío, sino que ahora, en estos últimos años, sabemos de la tragedia de Biafra, de Camboya y de montones de otros lugares semejantes, ¿no? Adolfo, nuevamente, gracias por la claridad que nos tenés acostumbrados, y con nuestra mayor disposición a todas aquellas colectividades afincadas en el país, nombradas por el licenciado Kutuyán, que se acerquen a nuestro programa, porque esta va a ser una tribuna de exposición para todo lo que sea esclarecimiento en pos del bienestar de la humanidad. Nos seguimos viendo. Desde el Hogar de Ancianos Ones de Arbequirián continuamos nuestra tarea con otro internado, en este caso una mujer, una sobreviviente de la masacre de 1915. También le vamos a preguntar a ella, con el auxilio de la señora Ofelia Sadaguian, qué significa este llanto y qué significa todo lo que esté vinculado con abril de 1915. En Turquía, Dardanel, Çanakkale. Nací en Turquía, Dardanelos, 1914, en la guerra de 1914. Mutasarrıf Merk Karakı Mutasarrıflık Kahanayın Gancet. Estaba en una ciudad llamada Mutasarruf. Mutasarrıf es Bedene. Sí. Llamamos a un sacerdote. İhramandı var yere oradan meçsar de hamdillah inç var gırnaktan Nos ilhelerini. dijo que en 3 días teníamos que juntar nuestras cosas y irnos de ahí. Hayır. Ammemal Huzretar verce, asaselen Todo el verce. mundo se conmocionó y después Tursen çetenleri des martikegan polor erik martige havaketin. vinieron unos soldados que juntaron a todos los hombres, Allahu hayres meçi. a mi padre también, Keberninga vetin. desataron los Kediye brazos, zerke kamur çindarın. Dağdarin kılhadetin amenna. los llevaron bajo el puente al lado del agua y los decapitaron. Si, is familianerenal aksori jampan pernetin. Las familias que quedaron emprendieron el camino de la Si. Ange verçi jampa elang inçvor gırtank nernel erik Juntamos lo que martik. pudimos, sin hombres. Ayo, araçingayan eğab biga şeker. El primer lugar que paramos fue Birgashegir. Ange verçi ansang Ereğliyen, Pasamos por Ereğli, Konyayen, Konya, İslahiyeyen, Şat yergayne. muchos lugares. Ayo, Kalelov, Arevun gizli çarevun dagı, Bajo el Popi. sol, descalzos, Anoti, Zarav, hambrientos, sedientos, Merel Mero Jampanga Manayin, viendo cómo caían los cadáveres en el camino. Tiyak Mero Dag Evrayen Antarjank. Caminamos sobre cadáveres. İskirçe derme, Varam Nerun derdi bilmesi. Después llegamos a Ha, unas Kişere carpas, yegan, pasamos la noche, Yergu kuyreru sarıvan ketsin, Kegati kuyreru neyi. asesinaron a mis 2 hermanas, muy hermosas. eran. Kiçedo çitimatsab med mayris merav. Tras eso falleció mi abuela por el dolor.
Sí. Asangov. Arabun daga anabade gadretsing. En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y Bayraktsutian mech.